buenas noches a todos. Mi nombre es Luz Arceo y hoy tengo el gusto de estar con ustedes en compañía de grandes mujeres que vienen a hablarnos sobre un tema súper importante que es los derechos indígenas, los derechos de las mujeres indígenas y de las mujeres afromexicanas. En un primer momento, pues cedemos la palabra a Mireya Aguilar, encargada de la Secretaría de las Mujeres de Morena. Muchas gracias, Luz Arceo. Gracias por estarnos apoyando en la moderación de esta transmisión de la Secretaría de Mujeres de Morena, Michoacán, en estos círculos virtuales que hemos estado realizando constantemente. Doy la bienvenida a mi querida amiga Alina Herrera Fuentes, colaboradora del Instituto de Formación Política, a quien agradezco infinitamente el que esté con nosotras. De la misma manera a Ana Elena Irape, una gran mujer michoacana que, bueno, están revolucionando el quehacer de los pueblos originarios, sobre todo aquí en nuestro estado de Michoacán. Y bueno, pues hoy hablaremos de los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes. Y bueno, es un tema muy relevante. Recientemente se aprobó esta reforma constitucional de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Y bueno, precisamente estará Alina Herrera desmenuzando de qué va esta reforma. Y bueno, pues quisiera mencionar que en nuestro estado de Michoacán, con este gobierno de nuestro amigo gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, tenemos 38 comunidades, ahorita Ana Elena me corriges, de presupuesto que lo manejan las comunidades de autogobierno. Y bueno, también Oaxaca han sido de los estados que han sido punta de lanza en estas derechos, ¿no?, de los pueblos originarios y bueno, en ejercer sus autonomías. Y bueno, pues de eso hablaremos el día de hoy y bueno, les agradezco, compañeras. Estaremos llevando esta transmisión en 3 páginas, entonces queremos que las compañeras que siguen esta charla, pues que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios. Tenemos a 2 grandes expertas. Bienvenidas, compañeras. Bien, pues antes de cederles la palabra, me gustaría presentarlas ya de manera un poquito más formal. Tenemos con nosotros, como ya lo indicó Mireya, a Ana Elena Erape Baltazar. Ella es originaria de la comunidad indígena de Carapan, aquí en la región la región de los 11 pueblos, la cañada de los 11 pueblos en Michoacán, y pues un poquito de su semblanza. Ella es maestra por el Programa de Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón, en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Tiene una amplia trayectoria en el campo de la investigación educativa, desde el Programa de Comunidad Indígena y Educación Intercultural Bilingüe en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa de la UAM. También por la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, Ajusco y el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Entonces, pues ella tiene ya varias publicaciones también con respecto a los temas de su interés. Por otro lado, también tenemos a Alina. Ella es abogada, Alina Herrera Fuentes. Ella es abogada y militante feminista, antirracista. Es investigadora en el Programa Integral de Género del Instituto Nacional de Formación Política e integrante del grupo de trabajo CLACSO, siglas CLACSO, pero es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y pues algunos de sus trabajos son crítica jurídica y conflictos sociopolíticos. Es candidata a maestra en género, política y sociedad por la Flaxo Argentina y licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, Cuba. Sus áreas de interés son género, políticas públicas y pensamiento crítico decolonial. Entonces, pues también con una amplia trayectoria sobre estos temas y que seguramente nos estará nutriendo bastante sobre los derechos de las mujeres afrodescendientes. Iniciaremos esta sesión con Ana Elena Erape. Le cedemos la palabra para que nos comparta
ahora sí que la información que tiene sobre el tema. Bueno, Hixasan, Wandahpasunki, Escatsunari, Huchiari, Quasungana, Elena, era Pebaltasar, Jicarapanapus, Eroka Barinesca, Sechorin, Jacuarin Hakain, Huria Kimbo, Yasuksan, San Hirasunki, Wandons Quarichin Hucher, Mimishikambena, Magnitamak in Hucher, Cuaperak, Huariticher, Nanakecher, Kayuritskiricher. Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando desde las redes sociales. Es un gusto y un honor para mí compartir la palabra desde todas las voces que estamos inmersas desde lo que nos manifestamos como mujeres indígenas, como mujeres originarias y principalmente desde la experiencia de lo que es el contexto de las mujeres indígenas purépecha, pues estamos aquí para compartir lo que es justamente este proceso, esta, esta lucha que se ha emprendido desde varios años atrás. Bueno, desde décadas, creo que hay antecedentes muy importantes en materia. Y bueno, desde este principio, también justamente desde lo que nos caracteriza como comunidades indígenas, he tenido la oportunidad de colaborar también en varias instancias, tanto educativas, pero también instancias de gobierno, como es el caso del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a donde muy estrechamente he colaborado en la lucha de esfuerzos para justamente llevar a cabo acciones para la implementación del ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, tanto a nivel nacional como a nivel estatal en este caso y a nivel local. Entonces, desde allí me gustaría estar comenzando como punto de partida. Preparé una presentación, no sé si sea posible que la proyectemos. Muy bien. Eh, bueno, en este proceso actual que nos encontramos, creo que ha habido como grandes momentos y uno de los momentos, pues es justamente el que recién acabamos de presenciar, que es justamente el que ahora a nivel nacional nos representa una mujer, ¿no? Y creo que la visibilidad de las mujeres indígenas también ha sido muy importante desde este primer momento en donde se toma el compromiso a nivel nacional de este nuevo ejercicio de gobierno, pero también el ejercicio del reconocimiento a los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. Yo, como lo he mencionado, sí considero que este tipo de espacios de difusión y sobre todo de compartir las diversas luchas, pues sí es muy necesario. Por favor, si me pueden apoyar, avanzamos. Para entrar en materia es muy interesante o muy importante reconocer el proceso, ¿no? Desde dónde viene como todo el reconocimiento a los derechos de las mujeres indígenas. Y como bien sabemos, pues año con año tenemos nuestra fecha que justamente apela al reconocimiento de los derechos y que viene justamente del 5 de septiembre, que justo es un tema emblemático por la manifestación que se dio en aquellos tiempos en la época colonial en Sudamérica, principalmente en las tierras aymaras, donde fue sacrificada y acribillada la compañera Bartolina Sisa, y que eso quedó como manifestación, ¿no? Como un hecho histórico que se debe de reconocer que sí ha habido un agravio histórico a lo que son nuestros derechos como mujeres indígenas. Entonces, en esta experiencia que se ha tenido desde el contexto de mujeres indígenas, pues justamente tiene sentido recuperar la historia, ¿no? Y creo que es fundamental que reconozcamos desde nuestros espacios, desde dónde se vienen gestando las luchas. También es muy importante ubicar que en este contexto, cuando hablamos de estos tiempos contemporáneos, pues viene como toda lo que ha sido la proyección de la lucha social nacional desde nuestro contexto, que es en
en nuestro país en los años 90, que justamente viene el levantamiento armado del EZLN, y la participación de las mujeres indígenas pues fue fundamental, ¿no? Y ahí tenemos un personaje histórico que es la comandanta Ramona en sus tiempos. Creo que fue el bastión inicial para apelar a nuestros derechos y principalmente generar estas líneas, ¿no? Estas líneas de demanda, lo que fueron los acuerdos de San Andrés, en fin, ha habido como todo un proceso que va generando justamente esta mirada, ¿no? Esta vuelta hacia al contexto de pueblos indígenas, pero principalmente el rol que desempeñan las mujeres indígenas. Y bueno, para entrar en contexto purépecha, debo señalar que también un antecedente muy relevante histórico es justamente la movilización que se vivió en la comunidad de Cherán, ¿no? Y cómo las mujeres purépecha fueron clave o pieza fundamental para poder generar un nuevo modelo o recuperar ese modelo de gobierno autónomo de protección a la vida principalmente, ¿no? Las mujeres de Cherán justamente en sus testimonios señalan que ellas tuvieron que salir a defender el bosque, ¿no? Y defender el bosque es en toda la amplitud de su significado, ¿no? Y entre ellos, pues la manifestación justamente era proteger al bosque, pero también proteger a sus hombres, ¿no? Así lo dice algunas queris del primer, la primera conformación del Consejo de Gobierno de Cherán, que justamente no viene marcando como esta posibilidad de poder ejercer el derecho pleno de la participación de las mujeres, que bien, si no es que ya desde la tradición de nuestra cultura purépecha, pues el rol de las mujeres siempre ha sido fundamental, ¿no? Desde el cuidado, desde el núcleo familiar hasta lo que es la vida comunitaria, obviamente en la distribución de roles, sin embargo, pues el recuperar estas estructuras comunitarias para un sistema de gobierno ha sido muy importante en el caso de Cherán, ¿no? Y que, bueno, este referente, como ustedes seguramente ya han de ubicar, es que sí fue o es un referente a nivel local, regional, a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, desde estas etapas de la historia de lo que es la participación de las mujeres, principalmente en esta cuestión del ámbito político, es muy relevante que lo pongamos a la luz, ¿no? Continuamos, por favor. Bueno, en esta presentación, en este apartado, justamente, si hablamos de la participación de las mujeres en estos tiempos actuales, en este proceso principalmente que se está viviendo en nuestro país, sí es muy importante justamente recuperar como esta historicidad que traemos, pero también desde aquellas vertientes que han dado pauta justamente para que la participación de las mujeres indígenas, pues tengan un impacto real y que justamente los canales y la apertura para el ejercicio de derechos, pues se pueda ir generando plenamente. Tenemos esta perspectiva global que justamente es la suma de esfuerzos de varias demandas de varios países que justamente dan línea para empezar a trazar, ¿no? Desde dónde vamos a estar situadas las mujeres indígenas para poder apelar a nuestros derechos. Entonces, tenemos una perspectiva global, tenemos una perspectiva nacional que ha sido muy interesante desde esta parte de lo que es en esta etapa de la cuarta transformación, desde el momento en que llega este nuevo modelo de gobierno a donde justamente trata de generarse un plan nacional de gobierno y que justamente el tema de equidad de género es también importante, ¿no? Vemos cómo ha habido una lucha de esfuerzos en este proceso para poder llegar al reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero también de las mujeres indígenas, ¿no? En
en este proceso creo que el tema de mujeres indígenas recién está entrando como en esta vertiente, ¿no? De poder ser parte del proceso de reconocimiento, pero además también reconocer aquellos sistemas normativos propios que justamente se vienen desarrollando, se vienen realizando desde lo que son las mismas formas estructurales de la participación de las mujeres en las comunidades indígenas. Tal es el caso como de nuestros pueblos purépecha, que hay una forma particular de atender una situación problemática, y allí también está como inmersa la participación de las mujeres, ¿no? Ahora es muy interesante justamente lo que señalábamos en esta perspectiva local, cómo desde esta gesta de un nuevo modelo de gobierno, lo que se llaman los consejos de gobierno en las comunidades indígenas, genera como esta ruta de encuentro hacia la cuestión de la paridad de género en la participación política. Si bien el objetivo es lograr el presupuesto directo de las comunidades, sin embargo, también es un espacio de grandes posibilidades justamente para generar la nueva participación, ¿no? De las mujeres, a donde las mujeres tienen que tener también el espacio para la toma de decisiones en el ámbito político, social, comunitario y económico dentro de la comunidad. Entonces, creo que más bien desde este proceso global, en el proceso nacional hay grandes posibilidades, ¿no? Hay elementos claves que se están implementando en las comunidades, y que esto puede ser justamente el momento medular de todo lo que ha sido el proceso histórico de la participación de las mujeres en la vida política del país específicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos como como pueblos indígenas, tenemos el deber moral de ser pieza clave en la toma de decisiones para generar líneas que nos lleven justamente al ejercicio de los derechos, de nuestros derechos. Si bien desde esta parte de lo nacional viene y entra en materia todo el tema de lo relacionado a los derechos de los pueblos indígenas, al derecho a la participación política, el derecho al territorio, el derecho a la economía. Acabamos también de presenciar en estos últimos meses todo el proceso que se ha llevado a cabo para lograr el reconocimiento y sobre todo la reforma al artículo 2 de la Constitución de nuestro país, ¿no? Justamente con esta necesidad de cumplir con lo que han sido las demandas de los pueblos indígenas desde esta parte del proceso histórico de lo que anteriormente señalábamos desde los años 90, cuando se proyecta justamente este fenómeno de movilización de los pueblos indígenas desde Sudamérica hasta nuestro territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos viendo cómo se va materializando justamente esta demanda que en los años 90 era como un hito histórico también, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora con este ejercicio de derecho en las comunidades purépecha, pues podemos distinguir que hay una valiosa participación de las mujeres purépecha, ¿no? Hay una cierta cantidad de mujeres que han sido parte de la estructura de gobierno de las comunidades, y eso realmente está dando pauta para que nos vayamos profesionalizando, vayamos formando en materia para justamente ir contribuyendo a lo que es el ejercicio de derecho. Continuamos, por favor. Bien. Uno de los temas clave que hemos señalado es justamente
pues desde esta perspectiva de género, en la cuestión de atención de violencia y justamente para erradicar la violencia en contexto de nuestros pueblos indígenas, pues justamente es o son los temas centrales, ¿no? Los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas y la prevención de las violencias de género es uno de los elementos centrales que se ha trazado a nivel nacional o en la agenda nacional y que dentro desde este foco de interés se han involucrado diversas instancias a nivel federal para justamente atender en lo local, ¿no? Ahora, lo que señalábamos, ¿no? En este proceso de conformación de los consejos de gobierno indígena, en el estado, pues vemos la participación de las mujeres purépecha, las mujeres mazahua, las mujeres otomí, las mujeres nahua de la costa. Y bueno, en este proceso, pues sí ha habido como momentos muy importantes lo que respecta del sexenio que recién acaba de terminar, pues hay como todo una propuesta, ¿no? Una iniciativa de las mismas compañeras de las diversas regiones de los pueblos que conforman de los pueblos indígenas que conforman nuestro estado para poder plantear desde dónde se van a estar generando las líneas formativas, porque en este proceso de participación política, pues obviamente es necesario generar espacios formativos para que se vayan especializando las mujeres en el sentido de poder atender a problemas reales, ¿no? Creo que en esta cuestión de si ya se están ganando los espacios de toma de decisiones para resolver conflictos en la comunidad, entonces sí debe de haber como este acompañamiento formativo, pero también este acompañamiento interinstitucional. Y creo que sí ha habido momentos muy interesantes, por ejemplo, en nuestro estado. Seguramente a varias de nosotras nos ha tocado participar en algunos foros, en algunas asambleas, a donde está presente el Instituto Electoral de Michoacán con toda esta vertiente en atención a pueblos indígenas, en el contexto de la participación política de las mujeres, así como de la Secretaría de las mujeres y ahora en este contexto político, ¿no? De lo que es Morena en el estado de Michoacán, a mí francamente me parece muy positivo porque justamente esta coyuntura interinstitucional justamente es lo que debería de prevalecer en el sentido de acompañar a los procesos comunitarios, ¿no? Y principalmente al proceso formativo de las mujeres indígenas y afromexicanas en nuestro estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí ha habido como todo este proceso de lucha, pero también formativo, ¿no? Por ejemplo, casos muy específicos en el oriente de Michoacán también vemos con las mujeres Mazahua Otomi que hay una participación política muy interesante y a donde ellas quieren ser reconocidas como derecheras a títulos agrarios, ¿no? Entonces, en este proceso, pues sí hay un acercamiento con lo que es el tema del registro agrario nacional, los procesos de titularidad de la tierra, entonces empieza a generarse como ya un mecanismo de ejercicio y que justamente se debe de revertir ese proceso, lo que se le llaman los estatutos de gobierno, en el caso de la tenencia de la tierra, pues son la administración de la tierra, ¿no? Quienes toman las decisiones. Entonces, en ese sentido, creo que dentro de lo que es la reforma constitucional referente al contexto indígena en nuestro estado, creo que justamente abre puertas para aterrizar en elementos concretos, ¿no? Si vamos a estar hablando sí a la participación política de las mujeres o sí el tema de la reforma constitucional para que las comunidades indígenas sean acreedoras de derecho, justamente estas experiencias generan justamente una,
una apertura, pero más allá de lo que es un discurso político, ¿no? Más allá de lo que se establece en la Constitución, sino que genera justamente una forma de materializar eso que se está planteando como una reforma, ¿no? Cómo se materializa, cómo las comunidades se van a respaldar con los procesos comunitarios que se están viviendo, con la parte jurídica, ¿no? Desde dónde hay un sustento. Creo que es un momento clave y bien, en esta parte de lo que es el acompañamiento, tanto interinstitucional como las comunidades indígenas, pues justamente es esto, ¿no? O sea, que se reviertan los procesos que anteriormente o en otros sexenios se venían planteando que justamente era simular que se estaba atendiendo, simular que sí había una atención a pueblos indígenas, simular que sí había una atención a mujeres indígenas, pero en esta cuestión, ¿no? De paternalismo, en esta cuestión de generar como esto de, sí, vamos a ayudarles, sino una cuestión de, a ver, cómo vamos a generar procesos de reconocimiento y cómo vamos a sistematizar y capitalizar el proceso, ¿no? Que se vive en las comunidades y cómo esto justamente es tomado en cuenta para poder sustentar cualquier iniciativa, cualquier pronunciamiento y en este caso, ¿no? Lo que ha sido el logro de poder materializar el ejercicio de derecho en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí hay como esta reflexión desde el contexto de nuestras comunidades purépecha, indígenas de nuestra entidad. Avanzamos, por favor. Bien, en este apartado, donde venimos presenciando, ¿no? Cómo se están llevando a cabo los procesos comunitarios, cómo es la participación de las mujeres purépecha, ¿no? Y Mazahua Otomí. En este caso yo me refiero particularmente al contexto de las mujeres indígenas purépecha, porque pues obviamente es lo que más conozco, ¿no? En esta cuestión de las mujeres ante lo que es el pensamiento social de la cultura, para poder dimensionar la participación de las mujeres y el rol que ocupan las mujeres dentro de la vida comunitaria y que de ahí se derivan diversos ámbitos, ¿no? De ejercicio de derecho. Estamos justamente tratando de sistematizar y conceptualizar desde dónde viene el ejercicio de derecho y desde dónde parte este enfoque, ¿no? Y alcanzamos a descifrar y alcanzamos justamente a recuperar, porque nosotros como mujeres purépecha estamos inmersas en la cultura, sin embargo, algunas cosas dejamos de concientizarlas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de Cachumbicua, el concepto mismo nos remite a la participación principal de las mujeres, porque las mujeres son las que forman a los hijos desde temprana edad y justamente está como toda esta carga filosófica, ¿no? Desde dónde voy a formar a mi hijo, desde dónde voy a generar como esta herencia cultural formativa para que la persona que yo estoy educando desde el núcleo familiar va justamente a ser partícipe, pero partícipe responsable a lo que es el proceso mismo de la vida comunitaria para poder vivir bien, ¿no? O el buen vivir, como nosotros señalamos desde estos enfoques teóricos de lo que es el concepto mismo del saber vivir bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos como que esta ruta del pensamiento social de la cultura, pero también es un pensamiento filosófico, en donde en cada uno de los campos conceptuales, si pudiéramos estudiarlo más, pudiéramos situar a las mujeres purépecha como elemento clave para poder desarrollar el buen vivir. Y obviamente esto aplica
en todas las dimensiones, en la participación política, en la salud, en la alimentación, en la educación, en la convivencia, en el desarrollo de las festividades, en fin, es un todo, ¿no? Para la participación de las mujeres purépecha. Sin embargo, históricamente muy poco se les ha reconocido, ¿no? Muy poco ha sido como esta cuestión de tener el reconocimiento social y justamente generar ese salto cuántico a que justamente sean reconocidas, pero también estén en los espacios de la toma de decisiones. Ha habido experiencias muy interesantes, por ejemplo, hay mujeres de la comunidad en la región de la Sierra, por ejemplo, en Turicuaro, en Arantepacua, que manifiestan esto justamente, ¿no? Cuando ya una mujer transita a un espacio de toma de decisiones, es parte de la estructura de gobierno, como son los consejos de gobierno, muchas veces son señaladas justamente por ser mujeres, ¿no? Entonces, el legado que estas mujeres nos están dejando es justamente que sí va a haber como todo un reto formativo para los mismos hombres, para nosotras mismas como mujeres, para generar empatía a los procesos y al reconocimiento del ejercicio de derecho, principalmente en un contexto a donde siempre ha dominado en la toma de decisiones siempre han dominado los hombres, ¿no? Entonces, romper con esos estigmas es una tarea, pues sí, muy compleja y que por lo mismo también esta parte formativa del generar redes, del generar alianzas, pues es fundamental para nuestras comunidades, ¿no? Para nosotras como mujeres o para nosotras mismas que estamos tanto en el ámbito académico, pero también en el ámbito de la administración pública, ¿no? Entonces, continuemos, por favor. Muy interesante también. Si podemos ir redondeando para dar la palabra también a Lina, por favor, Ana Elena. Sí, disculpen, sí, bien. Entonces, creo que de hecho ya es es la última parte. Bien, sí, como a manera de cierre de mi participación, es muy interesante la propuesta que genera nuestra presidenta, ¿no? La doctora Claudia Sheinbaum, en esta cuestión de las reformas constitucionales y que justamente respaldan a las mujeres, ¿no? Entonces, en este pronunciamiento de más derechos y protección para las mexicanas, también sería más derechos y protección para las mexicanas, para las mujeres indígenas y para las mujeres afromexicanas, ¿no? En ese sentido, pues sí vamos de gane, podríamos señalar, vamos avanzando, sí, el proceso ha sido muy largo, sin embargo, sí es alentador el que estemos situadas en esta etapa en esta segunda etapa, ¿no? De lo que es la cuarta transformación. Y bien, lo que sí vale la pena señalar es que justamente visibilicemos la participación, sobre todo, y el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, porque si bien en este contexto podemos de pronto integrar un todo, sin embargo, el tema de contexto de pueblos indígenas, mujeres indígenas y afromexicanas se debe de atender como es, ¿no? Con ese respeto, con esa parte de justamente visibilizar y recuperar estos procesos comunitarios, ¿no? Porque no podemos englobar un todo como mujeres mexicanas a las mujeres indígenas. Somos parte de un todo. Sin embargo, en esta parte del ejercicio de derecho, y justamente está la parte del reto, ¿no? ¿Desde dónde vamos a estar hablando de derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas? Cuando hay una filosofía, cuando hay una historia, cuando existen estructuras comunitarias que justamente dan matices a lo que es la riqueza cultural. Sin embargo, pues esto mismo también debe de prevalecer para el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas
Dios me llamó que. Muchísimas gracias. Retomaremos la reflexión y algunas preguntas un poquito más adelante. Cedemos la palabra a Alina. Hola, Luz. Muchas gracias. Gracias a Ana por su generosa presentación, explicación, y también a Mireia, gracias por tu amable presentación al inicio del programa. Es un lujo siempre acompañarlas a ustedes, grandes mujeres que no solo tienen carrera en la academia, sino también y sobre todo en la lucha política de las mujeres. Bueno, mis comentarios, o sea, eh, no va a ser una exposición tan formal, sino va a ser una especie de conversación a través de un repositorio de ideas que tengo anotadas acá. Y esta conversación va a ir de lo general a lo particular, eh, en el tema de las mujeres afromexicanas específicamente, pero para abrir mi línea de análisis, vamos a llamarle así, quisiera hablar un poquito de un evento histórico que ha sucedido en México en los últimos días, y es precisamente lo que de antesala nos estaba comentando Ana, la reforma constitucional con relación a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. ¿Por qué histórico? Porque también otras reformas constitucionales parece que se han tragado el debate, ¿no? Que ha sido como el eje central de todos los acontecimientos en materia jurídica de los últimos meses, como es la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, la reforma constitucional a los pueblos originarios es tremendamente histórica y significativa, y en primer lugar porque recoge en buena medida el espíritu de los acuerdos de San Andrés. Los acuerdos de San Andrés, la compañera lo venía comentando muy brevemente también, es el resultado del levantamiento armado zapatista el 1 de enero del 94, con una raíz y una ontología y un sentido político indígena fundamental. Entonces, es una conquista histórica de muy larga data de los pueblos indígenas y afromexicanos. Entonces, esta reforma, ¿por qué le doy esta connotación de importancia histórica? Y en primer lugar, porque una de las piedras angulares de esta reforma, y que es una herencia de los acuerdos de San Andrés, es precisamente que se reconocen a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, en primer lugar, con personalidad jurídica, en segundo lugar, y en tercer lugar, con patrimonio propio. Y este concepto de sujetos de derecho público con personalidad y patrimonio propios, lo que nos está diciendo es que se rompe el esquema, al menos en materia formal, este esquema colonial que nunca se desató entre el Estado-Nación mexicano y los pueblos que mantuvieron sus orígenes, sus usos y costumbres, y también su lengua materna, su lengua originaria, su idioma originario y sus culturas. Entonces, este reconocimiento a nivel constitucional, que es la máxima jerarquía en el sistema de leyes de cualquier país, es ampliamente significativo porque resquebraja este encadenamiento colonial que se venía reproduciendo durante toda la República Mexicana hasta ahora, este sexenio, este último sexenio, que fue el último regalo que nos ofreció el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y gracias, por supuesto, a la tenaz lucha de los pueblos originarios. Entonces, ¿qué significa también que tengan patrimonio propio? Por ejemplo, uno de los talones de Aquiles de los pueblos originarios es la falta de presupuesto con las que venían coexistiendo con relación a las instituciones públicas del Estado, y al mismo tiempo es significativo que este reconocimiento de sujetos de derecho público esté subrayado también a la altura de que tengan jurisdicción propia. ¿Y qué quiere decir que tengan jurisdicción propia? Que además del autogobierno
que se está reconociendo también sean capaces de crear sus propias normas, sus propios acuerdos, cuyos normas y acuerdos son vinculantes también frente a terceros. Y estos terceros es todo aquel ente, aquel actor, aquel sujeto que no sea el propio pueblo indígena o afromexicano, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que un determinado problema, un determinado litigio, cuando llegue a las leyes y a los tribunales del Estado mexicano, pues tienen que tener en cuenta los acuerdos de esa comunidad, de ese pueblo indígena o afromexicano. Sin embargo, una de las debilidades de la reforma ha sido justamente el no reconocimiento del tema tierra-territorio como tierra y territorio propios de los pueblos originarios, ¿no? Es un matiz que es importante siempre destacar. Al mismo tiempo, la reforma contempla y reconoce una serie de derechos que venían siendo preteridos de todos los sexenios anteriores y me estoy refiriendo, por ejemplo, al derecho de autor, al derecho a la propiedad intelectual de los pueblos como derechos colectivos, no como los derechos individuales de un determinado autor o cantante o persona vinculada a la industria textil, no. Estamos hablando de el reconocimiento como patrimonio comunitario y los derechos a la propiedad intelectual de estas comunidades que constantemente están siendo apropiadas por empresas y transnacionales. Y además, otra cuestión muy significativa es el reconocimiento a a sus propias tradiciones educativas y a sus propios sistemas educativos de enseñanza de su lengua materna, de su lengua originaria, y asimismo a la salud, al campo de la salud y la medicina tradicional. Y aquí los problemas que viven las parteras también tiene un reconocimiento importante. Y además de eso, reconoce de manera muy específica la reforma constitucional los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. Y justamente este es muy importante, no solo por el programa en el que estamos hoy, sino porque, como lo decía Ana, hay un elemento importante y que muchas veces se pierde de vista con relación cuando hablamos de paridad, cuando hablamos de derechos políticos de las mujeres y tal, y es que se olvida que en comunidades rurales, en comunidades indígenas o afromexicanas, muchas veces los derechos políticos, por no decir siempre, dependen de una titularidad o de un reconocimiento a los derechos de las mujeres como derechohabientes de esas tierras. Y si no son reconocidas como derechohabientes de esas tierras donde viven y trabajan, pues no tienen lugar sus derechos políticos. Entonces, esta reforma, cuando pone ahí la lupa, le está abriendo la puerta a estas mujeres indígenas y afromexicanas que nunca han podido ejercer de manera plena sus derechos comunitarios, a que así sea en lo adelante cuando esta reforma constitucional pues también resulte en una serie de leyes secundarias y programas y políticas públicas que lo pongan en ejecución, que implementen este reconocimiento constitucional que hasta ahora está no solamente en el espíritu de la ley, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales problemas que hemos detectado con relación a mujeres indígenas, afromexicanas y rurales y a pesar de que el gobierno anterior entregó, por ejemplo, más de 3.000 títulos a mujeres indígenas, afromexicanas y rurales con relación a la tenencia de la tierra. Y ya casi voy a terminar porque sé que queda muy poquito tiempo. No se preocupen que estoy muy al tanto del tiempo y al mismo tiempo ha habido otra serie de medidas con relación al gobierno saliente que refuerza esta perspectiva interseccional de la que siempre tratamos de hablar y de poner en el centro del debate, que no es nada más un problema del patriarcado, que no es nada más una desigualdad de género, sino que a las mujeres indígenas y afromexicanas les atraviesa otros modelos de exclusión, otros sistemas de opresión como el racismo, el clasismo,
también que el presidente y la actual presidenta, bueno, el expresidente y la actual presidenta mencionan recurrentemente en sus proyecciones públicas, ¿no? Y es un tema que sí ha tenido lugar de manera sustantiva en el gobierno saliente, es este lente interseccional, porque no es casual esta entrega de títulos específicamente a mujeres rurales, que en su gran mayoría son indígenas y afromexicanas, y por ejemplo, que para el actual gobierno entrante, la presidenta haya dicho que el Sistema Nacional de Cuidados va a ser progresivo, pero de las primeras mujeres beneficiarias mencionó a 3 grupos fundamentales. Primero, las mujeres de las maquilas, y sabemos que muchas trabajadoras de las maquilas son mujeres jóvenes de procedencia indígena o rural que emigran del centro de la república o de territorios periféricos hacia los centros maquileros, también a las mujeres jornaleras y por último a las mujeres indígenas y afromexicanas. Y esto no es casual, este es el resultado de aplicar el lente interseccional en materia de política pública del segundo piso de la cuarta transformación. Incluso la prohibición del matrimonio infantil tiene un especial impacto en las comunidades y los pueblos indígenas y afromexicanos. Y ahora sí, para cerrar, porque no tengo más tiempo, a lo particular de hoy que a mí me correspondía hablar de mujeres afromexicanas. Primero decir algo sumamente importante. Fue hasta el año 2018 que se reconoció en el artículo 2 de la Constitución que pueblos originarios no son nada más los pueblos indígenas, sino también los afromexicanos, que le llamaban la tercera raíz y demás. No, son pueblos originarios reconocidos así. O sea, cuando hablamos de pueblos originarios estamos haciendo referencia a 2, a indígenas y a afromexicanos también. Y esto tuvo como antecedente una encuesta nacional en el año 2015 donde registró alrededor de 5 millones de personas afrodescendientes en México y luego en el 2018 este número aumentó. En el año 2019, la última encuesta con relación a la población afrodescendiente mexicana resultó en casi 1 millón de personas más que se autopercibían afrodescendientes y al mismo tiempo dio la posibilidad de este reconocimiento, de esta reforma constitucional, en donde sabemos que históricamente las comunidades afromexicanas han sido discriminadas incluso por las comunidades indígenas, porque ha sido una población totalmente invisibilizada dentro de la cultura, las costumbres y la sociedad mexicana, al punto que yo siempre lo digo, yo tenía en el año 2019 una compañera de estudios en la UNAM que cuando se habló de personas afromexicanas abrió los ojos y dijo, ¿cómo es posible? Yo no sabía que existían negros, negros mexicanos en mi país, ¿no? Entonces, es importante, como decía Ana, esta visibilización porque son las mujeres afromexicanas, en comparación incluso con las indígenas, las que más nivel de analfabetismo tienen y más y menos acceso a la salud tiene de toda la pirámide interseccional de mujeres mexicanas en general, ¿no? Y bueno, también quería destacar, ya para finalizar, no tenemos más tiempo, la inauguración de la Afrouniversidad que beneficia de manera particular los territorios afros de las comunidades afro de Oaxaca y Guerrero, y que va a tener una especial significación también para las mujeres afromexicanas. Sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambas por sus participaciones. Sin duda nos dejan muy en claro algo que tienen en común ambas presentaciones. Si bien no hace tantos años que se reconoce la diversidad cultural del país en cuestión de derechos de política pública, es menos el tiempo que se ha trabajado en que éstas lleguen a las personas, que se puedan materializar. Y bueno, algo que tiene este gobierno de la Cuarta Transformación, que sin duda va a ser, va a abonar mucho al reconocimiento de esta diversidad, es justamente el reconocimiento de estos pueblos que, si bien sabemos que había grupos
invisibilizados, como los grupos indígenas, pues ya los afrodescendientes que también vienen a cambiar todo el panorama, ¿no? Por ahí se habla también en el plan de trabajo, pues primero empezar también a reconocerlos, saber incluso qué lenguas hablan, qué han aportado a la sociedad. Entonces, por ejemplo, yo sí me crié en un lugar donde sin duda muchas de las tradiciones que se siguen incluso actualmente tiene que ver con pues esta participación que tuvieron afrodescendientes, ¿no? Y que pues todavía hace falta mucho por explorar. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos están llegando vía Facebook. Por ahí nos mandan saludos desde Morelia, Mérida. Un excelente tema sin duda. Otro mensaje dice, saludos desde Zaguayo, excelente tema, la participación política de las mujeres, en especial de los grupos más vulnerados, es clave para seguir construyendo la sociedad igualitaria que anhelamos. Otro comentario dice, saludos desde Zaguayo, excelente tema de la participación de las mujeres, pero sobre todo el tomar en cuenta a las mujeres purépechas y los valores culturales que transmitimos como sociedad a los que nos rodean. Otro comentario, en los últimos y actuales gobiernos de Morena es muy notoria la paridad de género, sin duda. Gracias por compartir y tenernos en cuenta. Saludos desde Becay, Campeche, México, y también desde Uruapan. Por medio de Facebook, sobre todo, nos llegan comentarios. Yo sí tendría una duda para ustedes, y tiene que ver más con esta manera de ver o de percibir los temas. Sabemos que todavía pues hay mucho que avanzar en cuestión del reconocimiento e integración de estos grupos, integración real, como nos mencionaba Anelena, no basta con en el discurso reconocer que tenemos derechos, sino que estos pues sean efectivos y justamente desde las necesidades de las poblaciones, que también es algo que las dos están cuestionando, ¿no? Sabemos que hay que reconocer la lengua, los conocimientos que son útiles y apropiados también para estas comunidades, pero desde el área de la investigación también considero que ha habido ya muchos roces de las perspectivas feministas, ¿no? Entonces sabemos que también por ahí algunas se quedan en el discurso, y luego también, se empieza a investigar más sobre el tema, justamente porque de pronto, pues sí nos interesa conocer, pero no involucrarnos de más. Entonces sí me gustaría que nos compartieran ustedes cuáles consideran que son los principales retos para las mujeres que le entran a abordar los temas de género, en este caso, y que procuran tener un impacto real en la sociedad, que no se quede solo en la teoría. Entonces, la pregunta va más hacia su trabajo como investigadoras y los retos que ustedes vislumbran en otras investigadoras para abordar el tema. No sé quién le gustaría participar. Sí, adelante, Ana. Sí, desde, bueno, la pregunta en sí ya es muy interesante porque justamente trastoca a estas corrientes feministas, ¿no? Si de pronto generan como estos radicalismos, ¿no? Creo que en principio lo que se pretende justamente en esta demanda al reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas justamente es recuperar esta parte de la dualidad, ¿no? Creo que aquí está el reto, principalmente justo para entender lo que es el proceso comunitario de los pueblos indígenas. Me gustaría recuperar esta parte, ¿no? De la filosofía purépecha. Y hago paréntesis antes, ¿no? Mucho se va a escuchar en el contexto nacional que las comunidades indígenas son súper machistas y patriarcales, ¿no? Creo que ese es el principal reto de poder desmenuzar y ejemplificar que pues históricamente no ha sido así, ¿no? Desde la cultura purépecha coexistimos en dualidad. Desde esta filosofía de la complementariedad. Nosotros tenemos dos deidades muy importantes que es el género masculino y el género femenino, ¿no? Lo masculino está en el sol y lo femenino está en la luna. Y desde estos principios se ha ido generando justamente desde estos procesos de investigación y de sistematización de la filosofía purépecha justamente en cómo transitaba, ¿no? Y esto sería muy interesante recuperarlo ahora actualmente para
la vida comunitaria, porque hay que señalar que en la actualidad también todos estos fenómenos de las nuevas, de los nuevos modelos económicos principalmente, en las diversas regiones de nuestro contexto aquí en Michoacán, principalmente en contexto de comunidades indígenas, estamos viendo que las transnacionales están pero saturando los territorios, ¿no? El cambio de uso de suelo principalmente es aterrador, ¿no? Y esto va muy de la mano también con esta transformación de las estructuras comunitarias a nivel local. ¿Por qué? Porque pues sí, los padres de familia, principalmente los que dependían del cultivo de sus tierras, ahora las tienen que arrendar a las transnacionales para justamente pues generar otro modelo económico. Y no es que tenga la culpa la comunidad, sino que es justamente parte de un proceso sistemático que se vino implementando, que se vino integrando a a esta vida comunitaria desde los gobiernos del panismo con Peña Nieto se agudizó más en nuestra región, ¿no? Cómo las transnacionales llegaron y transformaron la vida comunitaria, ¿no? Entonces, recuperar esta dualidad, esta parte, el reconocimiento de la participación dual, entre mujeres y hombres y cómo esta correspondencia era transmitida a las nuevas generaciones. Entonces, cuando hay una transformación del modelo económico, obviamente cambia o se agudiza la transformación de la participación dual, ¿no? Si bien ya se venían viviendo fenómenos desde lo que viene como efecto de las adicciones, el alcoholismo, por ejemplo, se venía transformando y justamente esto iba agudizando también el machismo, ¿no? Y la cuestión patriarcal. Sin embargo, el recuperar estos enfoques filosóficos, ahí está el verdadero reto y el reto de justamente las corrientes feministas tienen que darle lectura a esta parte de cómo se conceptualiza la convivencia, el acompañamiento, ¿no? Entonces, si hablamos desde Cachumbicua en nuestro contexto, en nuestra cultura, justamente es esto, ¿no? El acompañamiento dual, pero la correspondencia. Entonces, sí o sí, tenemos que volver a, re- a recuperar, a reeducarnos desde estos principios, ¿no? Y creo que justamente a eso nos lleva como toda esta parte de, ok, las estructuras se están acomodando, ahora viene la vuelta, ¿no? De las comunidades, de generar esta parte de recuperar los principios de este acompañamiento, ¿no? Entonces, por ahí yo dejo esta reflexión y creo que pues sí tenemos terreno mucho que trabajar principalmente, ¿no? Muchísimas gracias. Alina, ¿tú qué nos puedes compartir? Bueno, ese es un tema complejísimo, espinoso. Y espinoso, ¿por qué? Porque los retos para aquellas investigadoras que quieren adentrarse en el mundo de la interseccionalidad, como ahora le llaman, en las cuestiones de las mujeres indígenas, afromexicanas, eh, están muy permeadas y de blanquitud colonial. Yo creo que es un autorreconocimiento, un ejercicio de autorreconocimiento que nos tenemos que hacer todos, porque en alguna u otra medida hemos bebido de un sistema que es así. Sin embargo, cuesta mucho a la hora de el trabajo de campo y demás, que no nos vean, o sea, pasamos mucho trabajo para que no nos vean como objetos de estudio. Lo tienen clarísimo teóricamente, pero a la hora de llevarlo a la práctica, pues las comunidades se vuelven objetos de estudio y no sujetos, sujetos y sujetas de derechos, sujetas políticas. Eh, entonces, bueno, yo creo que uno de los grandes retos es reconocer cuánto de racismo hay en nuestros feminismos, cuánto de clasismo, cuánto de colonial y cuánto es la blanquitud para podernos acercar a procesos tan complejos donde ya los propios pueblos tienen su conciencia y muchas veces una de las primeras interacciones es venir con un formulario, una receta de cómo hacer, cómo las comunidades y los pueblos deben hacer las cosas
cómo las mujeres indígenas y afromexicanas tienen que empoderarse, por ejemplo. Y otro reto entonces, hablando de empoderamiento, entre comillas, eh, otro de los retos es ese precisamente, es cómo le vamos quitando esa connotación neoliberal al tema del empoderamiento y cómo llegamos o llegan con estas fórmulas del discurso liberal y neoliberal a, a las necesidades de las mujeres originarias en México. Son retos grandísimos porque el discurso hegemónico y el feminismo hegemónico ahí está eh, creando sentidos, creando narrativas, creando discursos y apropiándose de las banderas, las necesidades, las demandas de las más pobres, que son justamente mujeres indígenas y afromexicanas. Y cómo este discurso y esta narrativa se repite bajo intereses neoliberales, a fin de cuentas, lo decía Ana, de empresas transnacionales y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos discernir y cuánto compromiso podemos llevarnos a esa caja de herramientas que es la academia y la investigación para que verdaderamente se parezca a lo que estamos investigando y no al revés? No venir con la caja de herramientas neoliberal, con conceptos de feminismo hegemónico, a querer acercarnos a los pueblos originarios, sino reinventar las herramientas, las metodologías de investigación de forma tal que se parezcan a las necesidades eh, de esas mujeres más vulnerables, más marginalizadas y más preteridas por la historia, ¿no? Eh, y es como reinventar la academia, prácticamente, eh, porque la academia es uno de los espacios más patriarcales, más coloniales y más racistas. Incluso, yo siempre lo digo y muchas veces me critican, incluso más que el Estado, porque en el Estado y en las instituciones habemos feministas de todo tipo, haciendo la lucha política desde ahí, haciendo la militancia desde ahí, y se mueven las contradicciones y se empuja y se logra desde abajo, desde arriba y demás. Pero la academia es como una burbuja blindada con una serie de parámetros y de paradigmas llenos de colonialismo y lleno de colonialidad. Entonces creo que primero tenemos que reinventarnos nosotras, ser autocríticas con nuestros feminismos, tener la lupa en qué discursos y qué narrativas neoliberales de los feminismos neoliberales estamos reproduciendo y en cuarto lugar, reinventar nuestra caja de herramientas de investigación, nuestras metodologías, nuestros métodos, nuestras categorías, de forma tal que se parezcan más a nuestros pueblos. Sería todo. Muchísimas gracias por sus aportaciones, sin duda que nos dejan, de por sí ya estábamos con muchas reflexiones sobre el tema, porque sin duda nos ayudaron a aclarar algunas dudas y también a centrar la mirada en otros aspectos. Por último, en estas propuestas, ¿la sororidad tiene cabida para el reconocimiento de los derechos de las mujeres? Porque también dentro del discurso feminista se habla mucho de vamos a apoyarnos entre todas, con este discurso de sororidad, de hermandad, ¿no? Pero ¿qué tan efectivo puede ser que eso tenga un impacto ya real para que otras mujeres, no tanto que se empoderen, sino que pues más bien ahora sí que se visibilicen y a partir de ahí también pues cambie su manera de conectarse con, ahora sí, tanto con el Estado en los espacios políticos como con sus comunidades? Adelante, compañera. Adelante. ¿No les gustaría aportar algo sobre eso? Si tiene ¿Quiere cabida Ana la o sororidad. puedo hablar? Adelante. Va. Bueno, la sororidad. La sororidad viene de sisterhood, ya lo habíamos visto en otras ocasiones y demás.
y ha tenido una transformación histórica, ¿no? Lógicamente, ha terminado por ser un concepto político de hermandad entre mujeres desde una perspectiva política. Eso no quiere decir alianzas a cualquier precio. Sin embargo, si bien es muy bonito en ese concepto y todas queremos ser sororas y que la misma sororidad nos llega a abrazar, en la práctica política y cuando estamos en un escenario de disputa, casi siempre la sororidad termina silenciando las voces de las más necesitadas y pone en la punta de lanza las necesidades de las mujeres que más tienen voz. Y cuando hablo de mujeres que más tienen voz, son estas mujeres que están más cerca de los medios de comunicación, de las plataformas digitales, que tienen más acceso a la más media en general, incluso a recursos, influencias, puestos de poder y demás. Entonces la sororidad muchas veces viene siendo el paraguas que silencia y que mantiene ocultas a las mujeres más necesitadas, más marginalizadas, casi siempre son las racializadas y las mujeres empobrecidas en general. Entonces, a mí no me gusta cancelar ningún término per se, incluso esta cuestión del empoderamiento. La propia presidenta emplea empoderamiento y esto viene también de discernir entre el poder comunitario, el poder de los pueblos, el poder colectivo, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento por los derechos civiles de los años 60 y 70 de Estados Unidos, de las personas afrodescendientes, teníamos el Black Power, ¿no? El poder negro. O sea, estamos hablando de poder, o sea, el empoderamiento, el poder es un término simbólicamente muy fuerte que agrupa. Pero entonces cuando hablamos y rompes con ese esquema de agrupación, de comunidad y de fuerza comunitaria, pues el empoderamiento individual viene siendo una cuestión de mera competencia, mera meritocracia, basada en la libertad, en el libre mercado y demás. Entonces, sí, podemos usar todas estas categorías, pero siempre teniendo ese discernimiento. Y así como pasa con empoderamiento, me pasa con sororidad, de que siempre le tengo el recelo de, bueno, ¿cuándo te conviene usar sororidad? Cuando a la hegemonía del feminismo le interesa sacar el escudo de la sororidad, muchas veces es para silenciarnos. Entonces, me encantaría proyectar un paradigma de sororidad política real, honesta y sincera, pero todavía existe racismo, existe clasismo dentro de estas compañeras que a último minuto nos quieren llamar hermanas, pero para hacer de coro, no para hacernos protagonistas. Muchas gracias, Alina. Quisiera hacer un paréntesis ahorita que Alina comenta. Hay un material muy importante que han desarrollado las compañeras del Programa Integral de Género, que es un material que Alina participa, es un libro, Diccionario Crítico del Feminismo Neoliberal, donde precisamente abordan conceptos que hemos utilizado históricamente en la lucha por nuestros derechos, los pueblos, y que el neoliberalismo se los ha apropiado. Entonces, bueno, recomendar este libro. Ahorita viene a cuenta, por lo que comenta Alina, utilizando conceptos como sororidad o como resiliencia, bueno, utopía, ¿no? Conceptos que hemos utilizado y que ahora los tergiversa esta ideología de derecha. Entonces, bueno, solo como un comentario, decirles que desde la Secretaría de Mujeres de Morena, Michoacán, pueden acceder a este libro, pueden escribirnos para que lo compartamos y lo discutamos. Y bueno, yo quisiera comentar referente a lo que han comentado ahorita ustedes, que ha sido sumamente interesante. Y bueno, justamente este proyecto político que inició en 2018 con el presidente Andrés Manuel, que yo también le sigo diciendo presidente, y con la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, que justamente reivindica esta
población que ha sido históricamente marginada y vulnerada, y que el lema del presidente fue por el bien de todos, primero los pobres, y que nosotras decimos primero las pobres, y entre ellas pues las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, y que bueno, los programas que la doctora y las reformas que está presentando, y que justamente en estos días acaba de presentar esas 11 reformas, y que son también resultado de esta lucha histórica que ayer comentábamos con algunas compañeras, y que vienen a responder, por ejemplo, en los temas de violencia, a estas sentencias que desde se establecieron desde, digamos, 2000 más o menos, y que no habían sido resueltas, y que hoy la doctora hace una serie de reformas y de propuestas, y bueno, pues que me parece muy importante, y que ahorita también lo comentaba Ana Elena, respecto, y bueno, ambas, Alina, de esta ley tan importante, ¿no? La ley de los derechos de los pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes, que también es resultado de este movimiento zapatista. Entonces, bueno, vemos cómo este gobierno de izquierda pues está tomando estas interseccionalidades y estas desventajas y estas desigualdades de clase, de raza, de género, de capacidad, ¿no? Incluso, y bueno, pues nos sentimos orgullosas de tener una presidenta, y el reto es muy grande, es muy, muy tremendo, pero que justamente en estos espacios alternativos, que es un espacio de todas las compañeras que nos están escuchando, de nuestras compañeras académicas, que es un espacio donde todas podamos hablar, podamos discutir, podamos construir conocimiento, y que el tema, ya lo decían ustedes, de vivir este feminismo de una manera real, pues hay que estarnos revisando todos los días y constantemente, y en política es aún más grande el reto. Y bueno, pues también quisiera yo preguntarles, esta sí es una pregunta, ¿cuáles son los retos que se tienen para profundizar esta transformación justamente en estas poblaciones que ya se mencionaron? Que brevemente pudiéramos ir cerrando con un comentario de los retos que tenemos, que ya la doctora presentó una serie de iniciativas de reformas, sin embargo, algunos que ustedes consideren más urgentes para lograr, pues, acercarnos por lo menos a la igualdad, porque vemos unas desventajas muy, muy fuertes en estas poblaciones. Bien, bueno, voy yo primero. Sí, efectivamente creo que nos encontramos, vuelvo a repetir, ¿no? Y vuelvo a señalar, porque sí es emblemático todo el fenómeno que está ocurriendo en este proceso de reconstrucción del país, ¿no? Y creo es bastante alentador que estemos ahora siendo lideradas por una mujer como presidenta, y creo que esta sensibilidad, ¿no? Hacia lo que son los pueblos indígenas está ahí latente, ¿no? Hemos visto en la trayectoria de la doctora Claudia que ha sido muy cercana de las comunidades indígenas. Creo que para ella tampoco es ajeno adentrarse justamente a esta realidad. Creo que el principal reto es entender a las comunidades indígenas, no situarse en las comunidades indígenas, justamente sistematizar esos elementos culturales, de todo lo que es la cosmovisión indígena, también todo lo que está inmerso en toda esta parte de las lenguas indígenas, la parte conceptual, en la forma en que se ha constituido la vida, ¿no? Históricamente. Creo que desde ahí está el reto inicial. Creo que ya la experiencia bastante hemos tenido cuando nos han generado propuestas de atención a las comunidades indígenas que vienen desde una vertiente, como bien señalábamos, neoliberal, capitalista. Y además también, ¿no? Desde esta proyección simulada de
ahora sí estamos atendiendo a las comunidades indígenas. En este caso, cómo se atienden, pero también desde dónde se están partiendo los principios para el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, ¿no? Principalmente. Creo que el reto está justamente ahí en entender los procesos comunitarios y empezar a tejer desde ahí de manera coordinada y de manera pues sistemática, ¿no? Ya bien señala la compañera, sí hay como todo este proceso y reto, justamente creo que ella lo señalaba muy bien, desde la academia, justamente las metodologías, los enfoques teóricos, sí vienen desde un enfoque colonial, clasista, lo que señalaba, ¿no? Entonces el reto justamente es ahí cómo revertir ese proceso y justamente cómo construir. Seguramente hay cosas muy valiosas en el proceso, pero también ahora el reto justamente está en estar de manera más cercana en las comunidades, tejer en conjunto. Creo que el tema de la sororidad se ha politizado, pero es muy necesario. Creo que este ejercicio de derecho en las comunidades purépecha está de una u otra manera tejiéndose y se está fortaleciendo el acompañamiento de las mismas mujeres purépecha de las diversas regiones, de las diversas comunidades que han sido parte de los consejos de gobierno, ¿no? Creo que ahí habría que justamente recuperar este proceso y que justamente genera otra vertiente, ¿no? Más allá de justo recuperar esa sororidad blanqueada, como dice la compañera, sino en una cuestión de acompañamiento, de hermandad, de colaboración. Entonces, las redes justamente de trabajo entre las que han participado como autoridades comunitarias es muy importante y sí hay como puntos de encuentro que han gestado o se han promovido desde lo que es el Instituto Electoral de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Y creo que también es importante que nosotras también desde nuestras comunidades indígenas podamos empezar a generar estos puntos de encuentro, ¿no? Y verdaderamente eso es lo complicado porque justo está como romper la barrera entre nosotras mismas también y hacer equipo de trabajo. Creo que allí es fundamental, ¿no? Entonces, pues seguimos en la línea y en la medida posible seguiremos sumando esfuerzos para justamente generar estos mecanismos de alcance al ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, purépecha, mazahua, otomí, náhuatl, pirinda y afromexicanas de nuestra entidad federativa. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes y espero también este sea un punto de inicio para nosotras que hemos coincidido y justamente podamos generar este acompañamiento. Muchas, muchas gracias. Dios me llamo que. Muchas gracias. Adelante, querida Alina. Bueno, yo, o sea, estoy totalmente, plenamente de acuerdo con todo lo que ha planteado Ana. Ese sería para mí también como el primer punto de una serie de retos, ¿no? Ese, justamente. Es imprescindible, sin esa coordinación, sin ese acompañamiento honesto, sincero, pero bien entrelazado, eh, creo que no se avanza en ese sentido, en esa cooperación interinstitucional y con los pueblos mismos, ¿no? Pero me voy a lanzar a mencionar tres esferas, tres dimensiones de la política pública en la que me parece imprescindible tocar desde ya y hablar de ello desde ya, de manera más pragmática y urgente. Y uno es con relación a las mujeres indígenas y afromexicanas, ¿no? Uno es el derecho a la vivienda. Yo creo que es imprescindible, es urgente ver el problema de la vivienda en general en los pueblos, ¿no? En segundo lugar, los derechos sexuales y reproductivos. Y cuando hablo de derechos sexuales y reproductivos, no hablo del aborto únicamente. Estoy hablando de planificación familiar, acceso a píldoras, acceso a exámenes ginecológicos, de mamas,
estudios sistemáticos con relación a estas poblaciones. Y en tercer lugar, pues los cuidados, ¿no? Y menciono el anterior relacionado con los cuidados porque es como la serpiente que se muerde la cola. Son grupos que muchas veces no tienen acceso a una planificación familiar y están atadas a los cuidados de manera indiscriminada y desproporcionada, ¿no? Entonces, no es imponerles un sistema de cuidados de tipo urbano que persigue la mujer empresaria, ¿no? Pero sí estar conscientes que es esa serpiente que les muerde la cola con relación a una dedicación indiscriminada con relación a los cuidados dentro de las propias comunidades. Es lo que yo he podido observar y serían 3 políticas que no dejaría para el final, al contrario, las pondría como en primera instancia. Sería todo y muchas gracias por el programa, por el espacio, un gusto haberte conocido, Ana. Y nada, gracias Luz y siempre mi cariño para ti, Mireia. Gracias. Muchísimas gracias. Luz, ¿algún comentario? Pues agradecerles todas sus participaciones, sin duda muy enriquecedoras. Me gustaría ponerme en contacto más con ustedes para seguir hablando sobre el tema, ahora ya fuera de cámara, porque en ambas, sin duda, hay mucho que aprender de ambas, ¿no? En el caso de Ana, bueno, yo tengo más cercano el contexto de las mujeres indígenas justamente de la Cañada. Estuve también por ahí cercana al caso de Cherán y sin duda sí es un cambiar la manera de percibirlas, ¿no? Desde fuera, pues sí, pareciera que todo es machismo, pero que las mujeres sean justamente quienes hayan iniciado un proceso que terminó en una autonomía de un pueblo, pues tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender también sobre las comunidades. Quiero aprender más de esta perspectiva dual. Sin duda, por ejemplo, mi acercamiento al género casi siempre, de la mayoría yo considero que es así, desde mi posición y mi experiencia de mujer, y la masculina va quedando un poquito de lado, ¿no? Entonces, me pareció muy enriquecedora que nos compartieras la filosofía purépecha. En el caso de Alina, pues tenemos todavía mucho que aprender justamente de la comunidad afromexicana, pero también reconociéndola en su diversidad, en todo lo que han aportado, sobre todo visibilizándola de una manera general. Sabemos que han estado ahí presentes desde hace mucho tiempo, pero justamente tenemos todavía mucho que conocer acerca de estos pueblos, entonces a mí sí me gustaría seguir en comunicación con ustedes. Este espacio sin duda lo seguiré ahora sí ya con mayor frecuencia, no tenía el gusto todavía de conocerlo, pero me deja mucha satisfacción y sin duda pues estaremos apoyando también en la difusión. Son espacios que tenemos que aprovechar más, difundir más y como bien lo comentabas, Mireia, pues al final de cuentas es un espacio de diálogo para todas y todos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Sí. Muchísimas gracias. Hay más mensajes, los vamos a ir pasando muy rápidamente. Gustavo Arzola nos manda saludos de Zaguayo y Jiquilpan. Muchas gracias. Teresita Ortiz, saludos compañeras, muy bueno seguir trabajando en este proyecto. Muchas gracias. Marta Elba nos dice, la democracia y el humanismo mexicano incluyen respetar y aplicar los derechos de todas y todos en nuestra sociedad. Saludos a la secretaria de Mujeres y Amigas. Muchísimas gracias, Marta. María Churape, saludos desde Charapan, excelentes temas. Muchas gracias, María. Y Jane Esquivel nos dice, saludos de Uruapan, Michoacán. Gracias por compartir el tema de las mujeres tan importante. Claro que sí. Rosa Herrera, saludos desde Becal, Campeche, México. Muchas gracias, saludos. Nuevamente, gracias por compartir y tenernos en cuenta. Muchas gracias, Rosa Herrera.
Y María Teresa nos dice, en los últimos y actuales gobiernos de Morena es muy notoria la paridad de género. Así es. Bueno, pues creo que vamos a ir cerrando y bueno, pues muchísimas gracias. También nos quedamos con pues mucha información muy valiosa. Y bueno, de esta parte también que decía Ana, de seguir, bueno, de recuperar estos conocimientos de las comunidades y de los pueblos originarios tendientes hacia el buen vivir, yo creo que es un faro que debe guiarnos en esta sociedad que queremos combatir esta violencia que ha traído el neoliberalismo. Creo que una gran experiencia pues la tenemos aquí en nuestras propias comunidades y que bueno, sigamos trabajando hacia allá, hacia el buen vivir. Agradecerles, compañeras, y bueno, con esto cerrar esta sesión virtual de la Secretaría de Mujeres de Morena, Michoacán, con el tema Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas. Muy buenas noches a todas. Reciban un abrazo desde Morelia, Michoacán. Gracias.